como el sol cuando sale en su furor. Mas los que te aman son como el sol cuando sale en su furor. Oíd, reyes y Aleluya. Dice la palabra de Dios. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificaba a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Bueno, tremendo lo que hicieron estos amigos. Yo creo que esos sí son unos verdaderos amigos, los que comparten de ese verdadero Dios. No sé si este varón tenía fe o no la tenía, pero sí sé algo, que a causa de la fe de sus amigos, él fue sano. Él fue sano. Así que en esta mañana, no sé si tal vez en casa dejaste a alguien enfermo. No sé si estás pidiendo por un milagro de alguien que esté en casa enfermo. Yo te voy a decir algo: a causa de tu fe, ellos serán sanos en esta mañana. Así que prepárate, amén. Esta mañana venimos a la expectativa, porque ahí estaba este hombre paralítico, no sé cuántos años, me imagino que muchos, y él no creía. Hay un momento donde ya nosotros no creemos, hay un momento donde ya está la situación pero sus amigos sí creían. Dice que el Señor Jesús vio la fe de ellos, porque la fe se puede ver, porque ellos, había la multitud, no podían pasar al hombre porque había una camilla, era muy incómodo, no les iban a dar permiso, todo el mundo estaba agolpado ahí, escuchándolo. Entonces ellos subieron al tejado, rompieron el techo, bajaron a su amigo. Y el Señor les sanó. No era la fe del hombre que estaba ahí postrado, era la fe de sus amigos. Tal vez tú tienes muchas personas en casa o en un hospital y ellos no creen, pero tú sí crees. Tú crees. Y para el Señor es suficiente eso. Familiares en problemas delicados, graves tal vez, que ya no hay solución. Bueno, estamos en el lugar correcto. Él prometió que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él estaría ahí en medio. Así que Él está aquí. Pastores, ellas dos venían con muchas cargas en su corazón. La señora me cuenta que ella esta semana ha pasado cosas tremendas en su casa, en su hogar.
que ya no podía, ya no tenía fuerzas, ya sentía que no podía más y me cuenta que ella recibió descanso y siente paz en su corazón. Ella también, pastor. Levanta tus manos, yo siento que hay una renovación. Recíbela, más. Aleluya, vamos a dar al Señor toda la gloria. Pastores, son tres cosas tremendas que el Señor ha hecho sobre la señora. Una de ellas, ella me comentaba, pastor, que ella le venía pidiendo al Señor una renovación de la unción. Ella decía, porque yo ya no quería más así como que sentirme en ese confort, sino le pedía al Señor renovación. Hoy en medio de la unción ella recibió esto. Ella decía que pues que no había maneras como explicar lo que estaba sintiendo. Aparte de esto, pastor, es un milagro financiero. Ella le venía pidiendo al Señor que le aparejara todo para hacer un viaje que era casi imposible de hacerlo por el factor económico. El Señor aparejó totalmente todo, abrió esa puerta de provisión, pastor, grande, y se dio este viaje para con su esposo. Y aparte de esto, es un milagro tremendo, pastor. El pastor daba una palabra el domingo acerca de una hernia inguinal, pastor, en la ingle. Ella me estaba comentando, pastor, que ella tomó esta palabra. Ella no dio el testimonio el domingo para cerciorarse, para chequearse, pastor. Ella dice que hace 4 años la tenía. Ella fue a su casa, se chequeó, pastor, y ya totalmente desapareció. Desapareció la hernia. Sí, su merced el domingo daba una palabra que había una mujer que tenía una hernia y que no se sabía cómo una mujer podía tener una hernia inguinal. Sí, es raro, es raro. Yo movía mucho las cosas en mi casa, de estar que acomodar la sala, y de ahí me dependió la hernia. Una vez empecé con un dolor inguinal, fui al médico, el médico me dijo que tenía una hernia, que me tenían que hacer cirugía. Pero yo dije, no, Señor, yo sé que tú eres poderoso para sanarme, y esa palabra la tomé el domingo y ya no tengo nada. Ya te revisaste, no tienes nada. Y no tengo nada. O sea, tres cosas te dio el Señor: el milagro, la provisión, la unción. Y viene más, levanta tus manos. Más. Aleluya. Cuéntame. Pastores, este testimonio es tremendo. Ella me dice que ¿Cómo hace 15 estás? días ella vino a este lugar cuando el pastor desataba la unción por personas que no estaban en este lugar, que estaban enfermas. Ella me dice que su primo duró como 15 días en cuidados intensivos. Ella tomó esa palabra para su primo y estuvo orando por él, porque me decía que en los cuidados intensivos sufría de convulsiones, pastor. Él ya tomó esa palabra esa mañana. Me dice que esa tarde ya dejó de convulsionar, pastor, y salió de cuidados intensivos. Dios te dio el milagro para él, para tu primo. Y mira cómo está. Yo siento que el Señor te va a usar tremendamente. Levanta tus manos. Más. Aleluya. Entonces dice capítulo 4, verso 5, dice la palabra del Señor: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Esto ocurrió cuando el Señor Jesús inició su ministerio después de ir al bautismo, después de salir de las aguas, empieza su ministerio a los 30 años y
lo primero que pasa es que el Espíritu de Dios viene sobre el Señor Jesús y lo lleva al desierto en un ayuno de 40 días y 40 noches, y allí fue tentado por el diablo. Y aquí estamos en el texto donde dice que y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Verso 6, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si postrado me adorares, todos serán tuyos. ¿Qué es lo que quiere el diablo? La adoración. Él quiere la gloria para él y la adoración. Verso 8, respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vamos a volver a leer esa parte del versículo 8. Al Señor tu Dios adorarás. No, si lo están leyendo conmigo, vamos a leerlo todos. Bueno, esa parte. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Tremendo. Tremendo. Entonces, fuimos creados por Dios para adoración de su nombre. Fuimos creados para adorar. Por eso es que la música hace tanto efecto en nosotros. Cuando estamos alejados de Dios, la música nos eleva al espíritu. Y cuando estamos en el Señor, pues la música genera también ese mismo elevamiento en el espíritu, pero de la forma correcta. Fuimos creados para adorar. Para eso fuimos creados. Por eso desde el principio dice que Dios creó al hombre para gloria y alabanza de su nombre. Fuimos creados para adorarle. Siempre está eso dentro de nosotros. Pero la segunda razón por la cual Dios nos creó es para servirle. Di conmigo: servirle. Fuimos creados para servirlo a Él. Aleluya. Todos fuimos creados para servirle. Todos fuimos creados para servirle. Siempre hay algo dentro de nosotros que busca ese servicio. Siempre fuimos creados para adorarle y para servirle. Pero también quiero añadir aquí algo. Fuimos creados para tener comunión con Dios. Por eso en el Edén dice que Dios se paseaba en el huerto y hablaba con el hombre como quien habla con su compañero. Fuimos creados también para tener comunión con Dios. Ahora, todo eso se perdió en el momento que el hombre pecó. En el momento que Adán y Eva pecaron, todo ese plan se terminó. Pero en Cristo, que es el segundo Adán, fuimos reconciliados en el Señor y vuelve a restablecerse dentro de nosotros la adoración, el servicio y la comunión con Dios. Amén. Mi pregunta es: ¿tú le sirves al Señor? Yo estoy hablando de los que llevan tiempo en la iglesia, yo estoy hablando de los creyentes, ¿no? Porque hay personas que acaban de llegar o tienen algunos días o algunos meses, no, ellos apenas están empezando, pero yo digo aquellos que llevan tiempo, ¿tú le sirves al Señor? ¿Sabes que esa es una razón por la cual Él te creó? Para que le adores, pero también para que le sirvas. Si tú no le estás sirviendo al Señor, hay una parte de ti que está muerta. Hay algo que no está funcionando.
Es como tener un carro Mercedes-Benz, pero en el garaje. Sabemos que tiene un motor poderoso, que tiene un motor de persecución, que puede levantar hasta 300 kilómetros por hora, pero si no lo sacas del garaje nunca sabrás para qué sirve. Así es cuando un creyente no le sirve a Dios. Todos fuimos llamados para servirle, todos. Y cuando esa parte no está fluyendo, hay algo de nosotros que está muerto. No estamos en plenitud, mis hermanos. Por eso hay tanto creyente en el mundo entero que está pasmado, quieto. Sí, no, porque ese servicio no se ha activado, o si se activó ya lo perdieron o lo dejaron, etcétera. Pero hoy se tiene que volver a activar eso. Amén. Entonces comienza la iglesia a crecer, y ¿qué es lo primero que Dios hace? Llamar servidores. ¿Por qué? Porque los apóstoles fueron enviados por Dios, por el Señor Jesús, fueron comisionados a orar y a predicar. Entonces ellos tenían su propósito, pero ya había más necesidad en la iglesia, había que atender a los viudos, había que hacer muchas cosas, y ellos estaban dedicando a eso y estaban descuidando la oración y la palabra. Entonces ellos dicen, no es justo que nosotros dejemos nuestro trabajo en el cual el Señor nos llamó a predicar la palabra para ponernos a servir las mesas. Ese no fue nuestro llamado. Entonces en ese momento llamaron a 7 varones, a los cuales ungieron imponiéndole las manos, y cuando estos hombres entran a servir, dice que la iglesia comenzó a multiplicarse, pero no a multiplicarse grandemente. Cuando tú entiendes que eres un servidor, que tú debes servir al Señor, que esa es parte de tu vida, de tu naturaleza, en ese momento Dios comienza a enviar fruto, no solamente a la iglesia, sino también a tu familia. Comienza a haber un movimiento de multiplicación. ¿Cómo servir a Dios? Si todos hemos sido llamados a servir, ¿cómo le servimos? Bueno, ya les voy a decir. Unos pueden servir en la casa del Señor como mujeres, como el coro, aquellos que sientan ese llamado. Servir en alguna área de la iglesia, eso es una forma de servir, así fue que sirvieron estos hombres. Pero hay otros que sirven con su testimonio. Hay otros que sirven no siendo piedra de tropiezo para otros, sino edificando a otros. Con su testimonio, con la forma como tratan las personas, la forma como las invitan a la iglesia, la forma como les tienen paciencia. De todas maneras está sirviendo al Señor, no dañándoles el corazón, llenándolos de cuentos, así como acabamos de escuchar, dañando a la gente. No, es sirviéndoles, es ayudándoles a crecer, invitándolos, dándoles ejemplo. Es una forma de servir a Dios. Pero aquel que tenga ese fuego, ese llamado de servir en la casa del Señor en cualquier área, hazlo, no te detengas, porque una parte de ti va a comenzar a vivir. Una recompensa que estaba escondida se va a empezar a activar. Se nos olvida que Dios nos salvó, se nos olvida que Él ya hizo el sacrificio más grande. A veces somos desagradecidos y me incluyo ahí. A veces solamente vemos necesidades, a veces solamente es que me hicieron, es que pasó esto, es que pasó lo otro, pero no nos damos cuenta que Él ya murió por nosotros, que nos dio la salvación, que nos dio un milagro, que nos dio sanidad, que tuvo misericordia de nosotros. Hay mucha recompensa para ti, hay cosas grandes que Dios tiene para ti, pero que tú no las vas a ver hasta que no le sirvas. Hasta que no rindas tu corazón y le digas, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Sí.
Cuando Pedro predicaba, todos, wow. ¿Por qué? Porque había oración, había búsqueda. Pero si él se pusiera a servir las mesas, no le quedaría tiempo ni para orar, ni para estar a solas con Dios, ni para leer la Biblia. Entonces tocaría sacar el sermón de hace un mes y volverlo a repetir, y sin unción, porque no hubo tiempo para buscar a Dios. ¿Por qué? Porque no hay gente que sirva. Adoración y servicio. Cuando tú descubras eso, vas a tener plenitud, mucha recompensa, muchísima recompensa. A veces con mi esposa tenemos tantas cosas, pero gracias a Dios que tenemos un equipo que ellos llevan el peso de todo, nos ayudan. A veces le decimos a alguien del ministerio, mire, hoy necesito tiempo con Dios, no necesito que me pases ningún tipo de... Y ellos se encargan de eso, gracias a Dios. Pero imagínate que Dios multiplicara más la iglesia como lo va a hacer a 5,000, a 10,000. ¿Dónde están las personas que van a trabajar con esas almas? ¿Dónde están los consejeros? ¿Dónde está la gente que los va a levantar? ¿Dónde están las personas que les va a dar discipulado? ¿Dónde está la gente que los va a llamar? ¿Dónde está la gente que los va a visitar? ¿Dónde están? Pues ahí tú eres parte de eso. Porque nosotros, o sea, el Señor tiene un orden, tiene su orden para hacer las cosas. Entonces, la decisión esta noche simplemente es decirle, Señor, aquí estoy, ¿en qué te puedo servir? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que lo haga? Y Él te va a ubicar. Él te va a decir cómo debes hacerlo. Cuando a mí me pasó esto y yo me puse a órdenes del Señor, les voy a contar algo. Estaba tan desesperado por servirle a Dios, pero pues en la iglesia no había oportunidad, ni había tiempo, porque yo trabajaba todo el día. Pero un día iba por la calle y le dije, Señor, úsame en algo, que yo pueda sacar esa media hora que a veces me queda por la noche, pero en eso. E iba pasando por una esquina de una casa y escuché su voz que me dijo, toda esta familia te la voy a regalar para él, pero tú le vas a predicar. ¿Y saben una cosa? Algunos de ellos están aquí sentados. Doña Jenny, Cata y los otros. Esa era la familia. Y me dijo, esta familia yo te la voy a regalar. Después con el tiempo empecé a visitarlos, etcétera, etcétera, a predicarles. Pero fue simplemente disponer. Después me encontré con un hermano, un evangelista, y nosotros terminábamos de trabajar, no sé, cerrábamos el negocio a las 9 de la noche, 9:30, y nos íbamos por las calles a predicar. Este hombre tenía un corazón y no le tenía miedo a nada. Cualquier persona que nos encontrábamos, él se le acercaba, le predicaba. Unos salían corriendo, otros se arrepentían, otros se postraban, otros aceptaban al Señor. Y esa fue una forma como decir, bueno, ¿me quieres servir? Entonces ahí te pongo la persona para que empieces a entrenarte. Y nos íbamos con él todos los días. No me digas que no tienes tiempo. Ahora, yo no te estoy diciendo que te vayas por las calles, si Dios no te ha llamado a eso, no lo hagas. Pero, ¿en qué quieres? Dile, Señor, ¿qué quieres que haga? Puede ser otra cosa. Con tu testimonio, con tu hogar, con lo que haces, con lo que dices, cómo te comportas en tu empresa, dando buen testimonio. Dios te puede usar para predicar allá, Dios te puede usar incluso para tocar al jefe. Pero en algo Dios te va a usar, en alguna cosa.
Solamente es que le digas, Señor, yo quiero servirte. El Señor Jesús habló a sus discípulos y les dijo, yo no vine a ustedes como el Señor, yo vine como el que sirve, y por eso le lavaba los pies, los atendía. Y si eso lo hizo el Señor, ¿por qué tanto orgullo? ¿Por qué tanta cosa? ¿Para qué eso? Si el Rey del universo vino y lavó los pies de sus discípulos. Ahora, no eran pies como los de nosotros. En ese tiempo no habían zapaticos cerrados ni nada de esas cosas, eso era así. Pero si el Rey del universo vino a servir, ¿por qué tú y yo no? Vamos a pedir miles, pero también vamos a decirle, Señor, en lo que yo te pueda servir, aquí estoy, para eso me creaste. ¿Cuántos están listos para servirle al Señor?